Muy buenos días. En el día de hoy tenemos el placer de poder compartir con ustedes una pequeña lección en el libro de Romanos capítulo 1 versículo 16. Uno de los motivos por el cual se va a estudiar esta pequeña porción de las Escrituras es por la razón de que estamos viviendo en estos últimos tiempos, donde las personas están con una gran incertidumbre, están también en zozobra y con mucho temor de las cosas que les puede tocar, especialmente la muerte. Y las personas están buscando la forma de una seguridad para sus vidas. Por eso en esta hora queremos hablarle a ustedes de la mayor seguridad de su vida: Cristo. El apóstol Pablo nos dice en el libro de Romanos capítulo 1 versículo 16 que el Evangelio es el poder de Dios. Es el poder por el cual Dios puede garantizar la vida de cada persona, siempre y cuando esa persona sea obediente a su palabra. En estos pasajes 16 y 17 del capítulo 1 de Romanos vamos a considerar algunos aspectos que pensamos y creemos que son de vital importancia para que usted pueda buscar ese poder que le puede garantizar la vida. En primer lugar, tenemos que hacernos una pregunta, porque recuerde, el apóstol Pablo nos habla acerca de que el Evangelio es el poder de Dios. Entonces, necesitamos saber en forma simple y sencilla qué es el Evangelio. En el libro primero de Corintios, en el capítulo 15, versículo 1 al versículo 4, Pablo nos dice allí que el Evangelio es la muerte, la sepultura y la resurrección de Cristo. Allí radica ese poder de Dios, ese poder del Evangelio, la resurrección de Cristo. Por eso es importante, hermanos, amigos, que cada uno de nosotros podamos comprender qué es el Evangelio. Ya hemos dicho, es la muerte, la sepultura y la resurrección de Cristo. Ahora, ¿qué nos deja ver esto? Esto nos deja ver lo siguiente: Cristo es el autor de la fe y el consumador de la fe. Y las personas que quieren beneficiarse de ese poder tienen que venir a Cristo por medio de la fe, porque Él es el autor y Él es el consumador de la fe. Sin embargo, fíjese esto también: Él vino a ser autor de eterna salvación por la obediencia. Y eso es lo que Dios quiere. Su poder puede trabajar en usted mientras usted sea obediente. Si usted no es obediente, el poder de Dios no va a trabajar con usted. No le va a ayudar. También nos habla en el libro de Hebreos capítulo 12 y el versículo 2, que Él es el consumador de la fe, ¿sí? Y que Él vino para
que nosotros pudiésemos obedecerle a través del Evangelio, o sea, la Biblia, su palabra, que es otro detalle que las personas muchas veces ignoran. Tenemos que obedecer la Biblia, la palabra de Dios. ¿Es importante obedecer a Dios? Hoy día, muchas personas hablan de ser religiosos, pero la religiosidad, ¿no? El concepto en sí mismo nos acerca a Dios, nos relaciona con Dios y nos une a Dios. Pero la obediencia es el ancla donde toda nuestra relación con Dios puede funcionar. Muchos hoy día hacen muchos sacrificios y hacen muchas ofrendas y muchas situaciones. Sin embargo, Dios, en el libro de Primera de Samuel, en el capítulo 15 y el versículo 22, Dios nos deja claro una cosa. Como dice allí Samuel, ¿se complace Dios en los sacrificios que se hagan? Ciertamente no, dice. Mejor es el obedecer que los sacrificios y la grosura de los carneros, de los animales. Entonces, vemos que es importante poder obedecer a Dios para tener una oportunidad en nuestras vidas. Número 2. El poder del Evangelio es para solo las personas que obedecen. No son para más nadie. Las personas que obedecen el Evangelio son beneficiados del Evangelio. Usted puede leer en el libro de Juan, capítulo 3, versículo 16. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Para que todo aquel que en él cree no se pierda. De manera que la perdición del hombre está en sus manos. Si llega a creer, tendrá su salvación. Si no llega a creer, entonces no va a ser salvo. Aunque suene un poco grotesco, ¿verdad? Entonces, de hecho no podemos decir que creemos en Cristo si nosotros no obedecemos a Cristo. ¿Por qué? Porque precisamente, hermanos, Dios dice que nosotros tenemos que obedecer su palabra, lo que ella diga, ¿verdad? Jesús dice, vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os digo. Si hacéis lo que yo os digo. De manera que si usted, hermano, amigo que nos escucha, desea tener una buena relación con Dios, necesita primeramente tener fe, como dice en Hebreos 11:6. Que sin ella usted no puede tener ninguna relación con Dios. Y por otro lado, usted también necesita obedecer su palabra. ¿Qué? Entonces, Dios nos dice que tenemos que obedecer. Por ejemplo, hoy en día, en medio de la circunstancia en donde estamos, la pandemia, que muchos hermanos, muchas personas, pues, han tomado una situación muy incómoda para ellos, de no querer estar sometidos o guardando las recomendaciones del gobierno, que no deben de reunirse, que no deben de estar en grupos que puedan causar mayores dificultades, ¿no? Porque
Porque las personas piensan que el obedecer al gobierno es un poco diferente de lo que Dios dice. Pero si usted lee en el libro de Romanos, en el capítulo 13 y el versículo 1, dice allí que debemos de someternos a todas las autoridades, porque las autoridades que hay son autoridades puestas por Dios. Y continuamos leyendo. De manera que si no obedecemos a las leyes que Dios ha puesto allí, porque cada gobierno está puesto para corregir las cosas malas que se hacen. Y si nosotros no queremos tener ningún castigo, tenemos necesariamente que obedecer lo que Dios dice. Usted no está obedeciendo al gobierno, usted está obedeciendo a Dios, como dice en el versículo 5, por causa de la conciencia. Entonces, aquellas cosas que nos agobian, que nos causan dificultades, nosotros tenemos que hacerlas y someternos a ellas, porque es Dios quien nos pide a nosotros hacer eso. No es el hombre realmente, sino que es Dios. El otro aspecto importante en este diálogo, ¿verdad? Es, como dice el apóstol Pablo, la justificación. En el poder del evangelio entra también la justificación del hombre. Somos justificados a través de la palabra de Dios, a través de la obediencia al evangelio de Cristo. Porque recuerde, Cristo es el que murió, fue sepultado y resucitó para darnos vida. Ese es el evangelio. De manera que usted y yo necesitamos obedecer el evangelio a través de la fe. Que dicho sea de paso, Cristo es el autor y consumador de la fe. Pero también a causa de su obediencia, como dice en el libro de Hebreos capítulo 5, 8, 9, Él es también, a causa de su obediencia, vino a ser autor de eterna salvación por medio de la obediencia. Entonces, ¿qué nos dice esto, hermano? ¿Qué nos enseña esto? Que la obediencia es vital. El hecho de creer en Cristo no nos va a ayudar mucho si no hacemos lo que Él dice. Fíjense lo que dice, por ejemplo, en el libro de Santiago 2:19. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. El demonio también cree. El demonio también cree. El diablo cree que Dios es uno. Y fíjense, hermano, el diablo salió de donde estaba con Dios. Y salió de allí, ¿por qué? Por no obedecer a Dios. Quiso ser como Dios. Y eso, pues, todos lo sabemos. Ahora bien, Dios nos ha justificado. Nosotros merecíamos el castigo eterno. Merecíamos el castigo de la cruz. Y como dice el apóstol Pablo en Romanos 3:23, todos estamos fuera de la gloria de Dios, ¿verdad? Por ser pecadores. Sin embargo, Dios a través de su Hijo Jesucristo, al mandarlo a morir en la cruz, y Él murió, sepultado y resucitado, nos ha dado la oportunidad de estar en la presencia de Dios por medio del evangelio. Entonces, hermanos, ¿qué podemos decir acerca de esto? Nosotros podemos adorar a Dios, servir a Dios y obedecer a Dios conforme
su palabra. También, hermanos, dentro de estos mismos 2 versículos, hay una parte que el apóstol Pablo dice que el evangelio es tanto para los judíos como para los gentiles. ¿Qué nos enseña esto, hermano? Nos enseña que el evangelio es para toda criatura. Pero tome nota, por favor. Toda criatura que obedece el evangelio. ¿Qué? Toda criatura que obedece el evangelio. Muchas personas piensan, bueno, Cristo murió por mí, así que yo estoy asegurado. Falso. Para usted tener la oportunidad de vida eterna, usted tiene que obedecer el evangelio y seguir todos los lineamientos que Dios ha dejado en su palabra para alcanzar una vida eterna. Entonces, esto nos enseña a nosotros que el evangelio llega al hombre a través de la fe. Pero, observe. Y a través de la fe, el hombre tiene que continuar en ese evangelio. Muchos dicen, el evangelio llega al hombre por medio de la fe y el hombre tiene que llevar esta fe a otros. Eso no es lo que nos dice la palabra de Dios. Usted puede leer en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 5. ¿Qué nos dice allí? Nosotros somos guardados por el poder de Dios mediante la fe. De manera que en el momento en que usted abandona la fe, ya el poder de Dios no está allí. Es por eso que el apóstol Pablo dice, el evangelio llega a usted por medio de la fe y usted tiene que continuar en la fe hasta el final de su vida o hasta que Cristo venga. De otra manera, no es. No es. Porque el poder de Dios no nos va a proteger, no nos va a guardar. Nosotros somos guardados por ese poder de Dios, según el apóstol Pedro en 1 Pedro capítulo 1, versículo 5. A partir de allí, en el momento en que usted deja la fe, en el momento en que usted se aparta, ya sea por cuestiones personales, que no quiere saber de Dios, ya sea porque se va detrás de unas doctrinas que no son compaginadas con Dios y que no tienen nada que ver con Dios, que son llamadas doctrinas de hombre, mandamientos de hombre, entonces allí la fe lo ha abandonado a usted. Finalmente, los justos son todas aquellas personas que tienen a Dios y a Cristo, creyendo, viviendo según su justicia. ¿Sí? Según su justicia. Todos aquellos que hacen, que se esfuerzan, que buscan agradar a Dios en cuanto a su palabra, en cuanto a la obediencia, en cuanto a su doctrina, en cuanto a su enseñanza, en cuanto a su manera de vivir, estos son llamados justos. Y como dice la palabra de Dios, el justo vivirá por la fe. Sí, el justo vivirá por la fe. También usted puede ver en el libro de Santiago 2, 14, en adelante. Usted puede tener fe, pero si usted no se empeña en vivir la fe que tiene en Cristo, eso tampoco le ayuda. Eso tampoco le va a ayudar a nada, ni le va a llevar a nada. Lo más probable es que esa fe que usted tiene, que no coordina con la enseñanza de Cristo, puede hacer posible que usted vaya en una vía contraria a la que Dios dice. Entonces, es cierto, el evangelio es el poder de Dios. Y ese poder está en Cristo.
Y Cristo es el que nos ha enseñado a nosotros lo que debemos de hacer para estar en paz con Dios. Para poder agradar a Dios, tenemos que obedecer. Dice también en el libro de Mateo, ¿verdad? 7:21, ¿por qué me llamas Señor, Señor? Y dice, no haces lo que yo digo. Ese es el problema. Y cuando usted va al capítulo 24:33, allí se va a encontrar también el versículo 34, ¿verdad? Tuve hambre, tuve sueño, tuve muchas cosas, pero ustedes no fueron. A ustedes no les preocupó. Ustedes se encargaron solo por ustedes. Vieron solo a ustedes. Entonces, hermano, la obediencia es el pilar en donde se sostiene todo el mensaje de Dios. Dios quiere que usted, hermano y amigo, tengan ese poder y tengan la oportunidad de llegar a la vida eterna. Por eso Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Nadie viene al Padre, dice, si no es por mí. Entonces, es importante que usted tiene que adorar a Cristo, tiene que buscar a Cristo, tiene que servir a Cristo y tiene que obedecer a Cristo. ¿Por qué? Porque esa es también la voluntad de Dios. Cuando usted lee en el libro de Filipenses, en el capítulo 2, y especialmente el versículo 11, dice allí que Dios ha puesto a Jesús sobre todas las cosas, dándole la oportunidad, sí, para que usted y yo, a través de la adoración a Cristo, glorifiquemos a Dios, porque esa es su voluntad. Amados, amigos, amados hermanos, amados oyentes, esperamos que esta lección haya sido de una ayuda espiritual para usted. Póngala en práctica. El Señor le ama. Que Dios les bendiga. Este es el día que el Señor nos dio, seré feliz y le adoraré.